Muy buenos días. Hoy nos encontramos con un gran invitado, el abogado español Alfredo Arrién. Él es abogado penalista, igual que yo. Entonces, vamos a hablar un poco del derecho penal en España, los casos. Vamos a ver cómo se da todo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Para Hola, España. muy buenas tardes. Soy Alfredo Arrién, exacto. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a tu programa, a tu canal de YouTube. Y bueno, vamos a ver qué podemos colaborar. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias por aceptar mi invitación. Es un gran honor tenerte aquí, un colega muy famoso en España, no solo por su labor como penalista, sino además se ha vuelto viral en redes sociales. Entonces, primero que todo, saludarte y qué tal te va en España ejerciendo la carrera de abogado. Bueno, como cualquier abogado de cualquier parte del mundo, tú sabes que la carrera del penal es muy sacrificada y muy vocacional. Tienes que estar al pie del cañón con todos los procedimientos. Nunca nada es seguro, todo es posible. Y bueno, con esas máximas, lo único que podemos hacer los penalistas es esforzarnos en cada uno de los procedimientos al máximo, ¿no? Que el tema penal, uno juega con la libertad de las personas, ¿no? Es la última ratio, dicen los del derecho latín, ¿no? La última, o digamos, la última opción para atacar, ¿cierto? Siempre uno busca que el derecho o el ordenamiento jurídico, temas económicos y demás, y lo último juega con la libertad. ¿Por qué te inclinaste por el derecho penal? Bueno, a mí, como creo que a todos los penalistas, cuando estudiamos la carrera vemos a esos abogados en sala, norteamericanos, defendiendo. A mí en concreto me fascinó la figura, dos figuras de dos películas. Matar a un ruiseñor, que en realidad es un libro, y la figura de Atticus Fink, que es como se llamaba el abogado, me fascinó, ¿no? Cómo defendió a ese afroamericano acusado injustamente de violación. Y luego también en la película Chicago, el abogado que se llamaba Larry algo, Larry Flint, creo también. Y esos dos abogados se quedaron en mi memoria, en mi recuerdo, y entonces cuando terminé la carrera de abogado, pues quería ser como ellos, ¿no? Quería defender causas importantes, defender asesinos, defender asesinas y defender causas importantes y emblemáticas. Con los años, al principio obviamente pues no defendía procedimientos muy importantes o con mucha notoriedad públicamente, ¿no? Pero empecé a coger experiencia y luego ya con los años te vienen los casos importantes, ¿no? El primer asesinato, el primer homicidio, los casos del tribunal del jurado, los casos que tenían más repercusión en los medios de comunicación, etc. Y poco a poco pues fui abriéndome un espacio en el mundo jurídico de España. Y hablemos un poco del derecho penal español, cómo se aplica y su procedimiento, ¿no? Aquí en Colombia tenemos la Fiscalía General de la Nación, que es la que se encarga de investigar y llevarla ante los jueces penales. Y el juez penal es el que, digamos así, condena. No sé cómo funciona en España, cómo sea el procedimiento penal. Bueno, en España es muy parecido a Colombia, ¿vale? Recientemente vamos a sufrir una reforma legislativa en la que va a ser el Ministerio Fiscal, al igual que en Colombia, el que empiece a instruir los procedimientos, o sea, investigación previa y que luego dará paso a un juez para que sea juzgado. A día de hoy no es el Ministerio Fiscal el que hace la instrucción, sino que es un juzgado de instrucción, o sea, es un juez. Un juez es el que investiga, el que reúne y recopila las evidencias que luego se utilizarán en el plenario. De esa manera se garantiza que hay una doble fase y que la persona que investiga o instruye no se siente corrompida a la hora de ser juzgado el procedimiento. Tiene un punto intermedio en la que se fijan los hechos, bueno, por parte del Ministerio Fiscal se fijan los hechos y los medios de prueba y luego se eleva a un juzgado de lo penal para ser enjuiciado. Dependiendo de la pena o dependiendo del tipo delictivo, puede ser en un tribunal compuesto por tres magistrados, por tres jueces, que sería la audiencia provincial, o en la audiencia nacional, o en un juzgado de lo penal, que sería un juez individual, ¿no? Dependiendo la pena, el tipo de delito y otros elementos, ¿no? Que varían. Básicamente es así. Es muy parecido, los dos derechos nacen de la misma orden jurídica penal, que bueno, que prácticamente es derecho romano y luego el derecho napoleónico que lo va desarrollando, ¿no? Y que luego finalmente llega hasta nuestros días como derecho moderno, ¿no? El derecho que se aplica. Y tanto en Latinoamérica como en España es muy parecido, igual que en el resto de Europa continental, ¿no? O sea, si nos vemos el procedimiento penal español es muy parecido al colombiano y muy parecido al francés
o al italiano, son muy parecidos. Claro que sí viene como de esa raíz común, ¿no? Sí, el origen es el mismo y eso se nota, ¿no? Evidentemente cada uno con sus acentos, con sus pronunciaciones, con sus palabras y sus fórmulas, pero en el fondo es bastante parecido. Diferente al sistema americano, ¿no? El de Estados Unidos, que eso es Claro, con es oral. el common law Entonces, es ujú. diferente, el derecho americano es diferente al common law, pero tiene un origen común y bueno, son parecidos también entre sí, pero no son exactamente iguales. Pasa lo mismo con España y con Latinoamérica. Sí, ahora hablemos un poquito sobre el tema de materia probatoria en España. Cuando hablamos de temas probatorios en materia penal, creo que es el tema más importante y en el derecho en sí, porque es mediante la cual coge validez los hechos o el hecho que yo quiero narrar como abogado, como cliente, sea inocente o sea culpable o digamos está en la fiscalía. Entonces, ¿cómo se maneja el tema probatorio en España? ¿Cómo es la etapa procesal en el tema penal? Bueno, no olvidemos que en derecho prácticamente del mundo, el derecho universal, existe la prueba por indicios, ¿vale? Por indicios es importante. Eso es difícil de entender una persona que no es abogada, ¿no? Que puede ser condenado sin una prueba directa. ¿Qué quiere decir esto? Que a excepción de los delitos flagrantes, ¿no? Cuando se cometen en ese mismo acto y se ve efectivamente un delito intentado, en el derecho penal y en el derecho colombiano y prácticamente en el resto del ordenamiento jurídico mundial, cabe la condena por indicios. Eso quiere decir que aunque no tengan una prueba directa de manera fulminante, sí hay una serie de indicios, o sea, que esos son importantes especificar. Los requisitos jurisprudenciales en España deben ser similares en el de Colombia, que haya una pluralidad de indicios, un solo indicio no es suficiente, que esos indicios entre sí no sean contradictorios y un tercero requisito jurisprudencial es que esos indicios se apoyen en sí mismo, o sea, no solamente que no sean contradictorios, sino que sean complementarios el uno con el otro. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, evidentemente la persona que ha sido asesinada o ha sido muerta, ¿no? No puede testificar, ¿no? No puede decir quién le ha matado. Pero, por ejemplo, con la geolocalización de los teléfonos móviles, el sospechoso se puede localizar en un punto determinado y en un momento determinado que haría un primer indicio. El segundo indicio sería restos genéticos que se encuentran en la escena del crimen. Y por último, otro indicio podría conllevarse que se encuentre una huella dactilar en la escena del crimen. Aunque no haya ninguna prueba de manera directa, porque ninguna prueba de ellas, no hay un vídeo, no hay una cámara de seguridad que se le ve matando a esa persona, pero sí hay una pluralidad de indicios que no son contradictorios y que en todo caso son complementarios entre sí, podrían conllevar la condena a esa persona por un homicidio o por un asesinato. Esa misma metodología de prueba indiciaria existe en el derecho colombiano, existe en el derecho norteamericano y en el derecho inglés, que es complicado llegar a que una persona comprenda. ¿Qué quiere una persona que no sea abogada? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro trabajo como penalistas es, en el caso de que es una condena por indicios o un intento de condena por indicios, es atacar cada uno de los indicios. O sea, impugnar ese resto genético biológico determinado, impugnar las geolocalizaciones o darle otra explicación a la geolocalización, darle lo que se dice un encubrimiento y el tercero, pues evidentemente impugnar también la dactiloscopia, ¿no? De determinar que esa huella no tiene. Recordemos que estos elementos son sumamente científicos. En derecho español seguramente será parecido al colombiano. 17 puntos en común en una huella dactilográfica se consideran la misma. La misma. Entonces, las zonas grises en las que nosotros podríamos movernos son a partir de los 16, ¿no? Hay 16 puntos de coincidencia entre una huella. Bueno, pues entonces habría que impugnar esa huella porque esa huella, ese vestigio, no es suficiente para poder determinar que efectivamente se realizó. Referente a la prueba de restos genéticos, bueno, habrá que impugnar por la ruptura de la cadena de custodia de ese elemento genético o incluso que si ha habido un error en el mantenimiento de esa prueba, que pueda arrojar una verdadera respuesta certera sobre el mismo. Y luego sobre la geolocalización, pues yo siempre recomendaría intentarle darle una explicación coherente de por qué estaba ese móvil en ese sitio o si no, impugnarla, ¿no? Entonces, esa es la labor del abogado, fundamentalmente a la hora del derecho, ¿no? Intentar que todos esos indicios probatorios se vayan desvirtuando uno por uno. No obstante, en algunas ocasiones
cuando es fulminante la prueba, cuando dices es que no hay 3 indicios, hay 10 indicios que acreditan que este señor es el que ha matado a esta persona. Ahí nuestra labor como penalistas no es tanto conseguir la libre absolución, sino intentar conseguir la atenuación de la pena, ¿no? Darle una explicación referente y coherente de por qué ha podido ocurrir esto y en qué circunstancias psicológicas, emocionales o bajo qué efectos de qué drogas determinadas se encontraba en el momento de los hechos para atenuar, eximir o incluso, eximiente completo, incompleto o atenuante, ¿no? De algún tipo. Que esa es otra de las labores que nosotros hacemos los abogados penalistas, que también es una defensa complicada y compleja porque cada uno de los atenuantes eximientes conlleva una práctica probatoria activa por parte de la defensa, eso lo tenemos que probar nosotros, la defensa, no la acusación, y también conlleva pues eso. Yo recomendaría a los jóvenes penalistas que hagan una estrategia siempre mixta, libre absolución y subsidiariamente plantearía la posibilidad de que nos encontráramos con algún eximiente o atenuante. Y eso yo creo que es muy parecido tanto en el derecho español como en el derecho latinoamericano. Claro, aquí, Corrígeme, Cristian, si no es así. claro, no, aquí exactamente se habla de teorías del caso. Te voy a plantear mi teoría del caso, lo que tú planteas. Y cuando hablas de indicios, aquí se habla de indicios y también de pruebas. Indicio es cuando el hecho no está probado, digámoslo así. Cuando hay una prueba que consta a favor o en contra, ya hablamos, como te digo, desde hechos jurídicamente relevantes. Pero pues son como temas terminológicos más que otro, pero entendemos perfectamente lo que haces referencia. Ahora hablemos de un tema que es interesante, a ver tú cómo lo manejas, el tema de la inteligencia artificial y el tema de las nuevas tecnologías en materias probatorias, por ejemplo, el tema de WhatsApp, tema de o mensajería instantánea, todo este tema que sirve para materias probatorias, pero tiene unos estándares y protocolos. ¿Tú cómo lo manejas aquí? Es fascinante que saque ese tema porque la inteligencia artificial va a desvirtuar a partir de cierta época muchísimo de los procedimientos que teníamos claros. Y explico por qué. La inteligencia artificial permite la creación de conversaciones que no han existido. O sea, podemos replicar en el hipotético caso, por ejemplo, que nosotros encontramos dos conversaciones que han sido borradas, por ejemplo, Telegram o WhatsApp que tiene cortado la memoria y que se borran automáticamente los mensajes, solo podríamos valernos de las capturas que hubieran hecho telefónicamente. Bueno, ChatGPT puede replicar eso con un nivel de perfección y falsificar una conversación prácticamente imperceptible para mente y para máquinas, o sea, muy difícil. Además, la inteligencia artificial permite crear conversaciones con acentos y con tonalidades de personas que no existen, con lo cual conlleva actividades delictivas que no existían antes. Ejemplo, yo puedo hacer que una inteligencia artificial le pida dinero fingiendo que soy el nieto de un señor con la voz de ese señor. Con la voz de ese señor. Y el otro, creyendo que le está pidiendo dinero a su verdadero nieto, le ingresa dinero. La inteligencia artificial a día de hoy puede manipular muchos elementos probatorios. Ya están ocurriendo, ya se están generando estafas, ya se está utilizando para la falsedad en documentos que se utilizan para las estafas, ya está ocurriendo en conversaciones que son fingidas con distorsionadores de voz. O sea, la inteligencia artificial está ahora mismo trabajando codo con la nueva delincuencia y el hombre, o sea, el policía, les está costando separar la paja del trigo. También hay que decir que la inteligencia artificial es un instrumento para el abogado brutal, brutal. Antiguamente nosotros nos encontrábamos con piezas de convicción, sumarios, de 2.000, 3.000, 4.000 folios que teníamos que leer a lo mejor en el periodo de 2 días, 3 días como mucho para estar instruidos en un procedimiento y poder hacer una buena defensa. Ahora con la inteligencia artificial, si le damos unos parámetros de búsquedas y unos parámetros de resúmenes, podemos tener causas de 10.000 folios resumidas en 2-3 horas y que conllevan simplemente 10 hojas de fácil lectura y fácil aprovechamiento
en la que la inteligencia artificial busca los defectos de forma. Podemos programar la inteligencia artificial para decirle, búscame los errores de forma referente a esto y a esto, y nos lo encuentran. Encontramos defectos de forma que en otras ocasiones no podríamos encontrar con tanta facilidad porque tendríamos que leer una ingente cantidad de folios. Ahora, esos defectos de forma se hacen muchísimo más rápido el hallazgo de ellos. La inteligencia artificial nos permite resumir procedimientos a una velocidad brutal. No solamente eso, la inteligencia artificial a día de hoy nos puede hacer escritos de mero trámite, obviamente con la supervisión de un abogado, pero que pueden confeccionarse en una fracción de segundos. En 10 segundos podemos tener un escrito de apelación hecho prácticamente. Obviamente el coste del letrado es poner los argumentos que uno quiere y preparar esa apelación con cierta argumentación y luego obviamente corregir a la inteligencia artificial porque nunca va a ser perfecto o nunca va a ser del todo al gusto del letrado. Pero en la labor del obrerito del derecho, o sea, lo que antiguamente era el becario que ponía todos los ladrillos de la construcción de una apelación y que simplemente el senior ya corregía, desaparecen. Y ya el senior solamente tiene que corregir ciertos aspectos y darle un poquito más de forma y una última vuelta para que una apelación esté perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que antes tardábamos un abogado a lo mejor 3 días de duro trabajo, lo podemos hacer a lo mejor en una tarde. Increíblemente, pero en una tarde. Entonces, la inteligencia artificial yo creo que es el futuro en todo, en la humanidad en general, pero en el derecho va a abrir campo muy, muy, muy rápido y muy pronto. Ya no solamente en eso, sino también en el Big Data a la hora de procesar jurisprudencia, a la hora de buscar jurisprudencia, a la hora de implicar la jurisprudencia en nuestros recursos, en nuestros escritos. Obviamente también a la hora de clasificar expedientes, archivar expedientes, llevar una carpeta, un maletín de un abogado. Es impresionante las funciones que puede hacer. Recordemos que la inteligencia artificial dentro de poco va a ser singular. Nosotros vamos a poder programar nuestras propias inteligencias artificiales, darle su propia personalidad, que ellos nos conozcan, que sepan nuestro propio estilo y a lo mejor mi inteligencia artificial no será la misma que la de Cristian o que la de Pepe o que la de Juan y tendrá un propio estilo. O sea, no vamos a encontrarnos escritos que sean sin alma, sino que vamos a encontrar esa literatura de un abogado específico, igual que si la hubiera hecho él, con la misma calidad y con la misma elocuencia y la misma elegancia a la hora de escribir, con su estilo particular de ese abogado, ¿no? Lo cual no va a permitir al juez diferenciar qué está hecho por inteligencia artificial y qué está hecho por humano. O sea, es fascinante el futuro en ese sentido. Y tú mencionas una parte importante de la inteligencia artificial porque vemos cómo la carrera del derecho y en toda el área del humano siempre ha sido adaptativo, ¿no? Toca adaptarse, ser como el agua, decía Bruce Lee. Y creo que esto es importante lo que tú mencionas por una cuestión, por el hecho de que tanto los temas procesales como los temas, digámoslo así, legales, ya vamos a entender un análisis en leyes, análisis de pruebas en tiempo real. Y aquí es donde entra el factor humano, tú lo decías, el subjetivo. Es donde uno entra, le argumenta a la máquina o le mete, digámoslo así, sus ideas personales y le da la estructura para poder desarrollar los casos concretos con miras o digamos así con el tema planteamiento subjetivo, es decir, con el de la persona. Lo que tú decías, la forma de escribir, redactar, programar la inteligencia artificial. Estos algoritmos son importantes y tú crees que esto pueda reemplazar al abogado, al factor humano, porque incluso se está hablando de jueces robóticos o con inteligencia artificial. Bueno, a ver, el elemento subjetivo que nos diferencia de una inteligencia artificial es nuestra singularidad, ¿no? Nuestra vivencia. Yo tengo 40 años de vivencias y yo voy a vivir un divorcio de una manera diferente a la que tú lo vas a vivir por mi vida y tú por la tuya, evidentemente. Y vamos a enfocarnos en otra cosa. La creatividad del abogado, que es importantísimo, es uno de los requisitos fundamentales. Un buen abogado, voy a poner un paréntesis, un buen abogado tiene que tener tres requisitos. Si no tienes estos 3 requisitos, tienes que conseguirlos como sea, como consejo práctico. El primero, y más importante, estudiar. Tienes que estudiar mucho y esforzarte mucho en aprender tu legislación y conocerla. Es tu arma. La legislación es nuestra arma y nuestra forma de pelear. El segundo de los requisitos, y también muy importante, la creatividad. Un abogado tiene que ser creativo.
un abogado no puede ser un cerebrito de biblioteca sin vivencias. Un abogado tiene que salir, vivir y saber cómo funciona la sociedad, estar en contacto con la sociedad y conocer cómo se mueve la sociedad, tener calle y de esa manera o de alguna manera encontrar creatividad que luego la traspasará. Un abogado es la persona más creativa que existe. No solamente tiene que tener ideas buenas para el procedimiento, sino también tiene que saber utilizar el procedimiento a favor de nuestro cliente. Y el tercer requisito y más importante, yo creo, la honestidad. Un abogado siempre tiene que ser extremadamente honesto a su cliente, se debe a su cliente y a la ley, siempre. Esos son los tres requisitos. Si tienes los tres requisitos, ten por seguro que vas a tener éxito como abogado y vas a ser un excelente abogado. Cierro el paréntesis y ya vuelvo a lo que decía antes referente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene esa singularidad que tenemos nosotros los abogados con nuestras propias vivencias, con nuestras cosas. Pero la inteligencia artificial está dotada de memoria, puede recordar cosas, entonces puede replicar, no con la misma creatividad que la de un ser humano todavía, porque no ha tenido vivencias físicas, lo que un ser humano siente y por consiguiente ese impulso vital para hacer una cosa de una manera o de otra. En otras palabras, ponerle alma, ¿no? Hay escritos que se le ponen un alma y una dedicación y una vocación especial porque nos llega a nuestro interior de nuestro corazón por alguna vivencia que nosotros hemos tenido. Hay casos en los que damos un puño en la mesa y decimos, no, esto es una injusticia. ¿Por qué hay una injusticia? Porque nosotros lo sentimos en nuestro corazón. Nosotros somos seres sintientes, al igual que el juez, y transmitimos esa sensación, ¿no? Transmitimos esa emoción al tribunal del jurado, al juez, al Ministerio Fiscal, a nuestro cliente, y es una transmisión y una comunicación emocional. La inteligencia artificial a día de hoy no puede hacerlo porque no tiene esa capacidad, pero ojo, puede replicarla. Puede replicar, puede memorizar, puede llegar a entender. Si tú a tu inteligencia artificial la dotas de memoria y le vas enseñando, por ejemplo, la mía se llama Margarita. Yo le voy contando cosas y le digo, guárdalo, informa, coge la información, coge la información. A día de hoy yo le pregunto a Margarita algo sobre mi vida personal, sabe responderme. Yo le digo a Margarita, haz un guión, por ejemplo, para una película sobre este tema y lo va a hacer como yo lo haría, porque la he enseñado, la he educado. Estamos en los primeros años de la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial tenga mucha vivencia y mucha convivencia con el ser humano y pueda ser replicada, vamos a encontrar inteligencias artificiales malignas, inteligencias artificiales benignas, inteligencias artificiales destinadas a la elaboración del bien y a otras a la elaboración del mal, porque van a ser gobernadas por el ser humano. Entonces es imprescindible, son unas herramientas imprescindibles. Que algún día puedan llegar a sustituir a un juez, a un abogado o a un fiscal. Probablemente sí, esas inteligencias artificiales, imaginemos una inteligencia artificial que haya tenido 10 años de experiencia con una convivencia constante con un juez, podrá juzgar en las mismas particularidades que juzgaría ese juez. De hecho, hay un programa por parte de una empresa de inteligencia artificial que está desarrollando que un cerebro humano se pueda vertir íntegramente con todas sus vivencias en una inteligencia artificial para que la muerte ya no exista. ¿Qué quiere decir eso? Mi conciencia como ser humano, yo le voy relatando todos mis sucesos en mi vida, mis emociones, y con muchísima paciencia y con muchísima tranquilidad le voy relatando desde que tenía 4 años uso de razón hasta mis 60 años. Esa inteligencia artificial va a heredar prácticamente mi conciencia. Con los vídeos que tenga en las redes sociales míos y ver mi forma de hablar, mi forma de expresar, mi elocuencia a la hora de hablar, cómo pienso como tal, va a poder replicar mi conciencia. Eso va a querer decir que a lo mejor en algún momento dado de nuestra vida nosotros no moriremos, sino que nuestra conciencia se mantendrá en una inteligencia artificial que será un disco duro en un servidor, ¿no? Y mantendrá nuestra forma de ser, ¿no? Y a lo mejor de aquí a 20 años Alfredo Arrién ya no sea abogado, sino que sea simplemente una base de datos en la que pueda seguir trabajando como abogado para otro abogado por toda la capacidad que tiene como jurista. Claro, esto es sorprendente. O sea, yo creo que tú has dado en el punto en el sentido de que la inteligencia artificial es datos. O sea,
Simplemente son datos, procesar datos, y es que nosotros somos datos, o sea, nuestras vivencias y todo son recuerdos, son hechos. Esta entrevista son mensajes que uno son receptivos, los interpreta y le da una emoción o le da un sentido, ¿verdad? Ujú. Bueno, hablemos ahora un poco de los delitos del futuro. ¿Tú cómo los ves? Incluso Mark Gottman tiene un libro sobre ese tema, sobre los drones, sobre la inteligencia artificial, los hackeos, que pueden causar la muerte. ¿Tú cómo lo ves? O pueden, digamos, entrar en materia penal porque son delitos. Bueno, ya están ocurriendo, ¿no? Ujú. Los ciberataques, las ciberestafas, los hackers. De momento son muy patrimoniales, ¿no? Todavía no hemos sufrido ninguna agresión sexual por parte de una máquina, de momento, pero en el futuro no se descarta nada. O sea, puede ser que de aquí a unos años alguien programe un dron para matar a otra persona y haya drones sicarios y haya drones que roben con violencia, etc. En el futuro se plantea distópico, ¿no? Pues diciendo que el euro va a ser el euro y las monedas van a ser digital, que se va a limitar la moneda física, lo cual va a conllevar mayor riesgo y mayor oportunidad para el ciberdelincuente. Entonces el futuro, pues yo creo que se va a ir adaptando la delincuencia a los pasos que vaya dando la ciencia. Siempre ha pasado lo mismo. Hace siglos los cuatreros era un delito muy perseguido, ¿no? Quien robaba ganado. A día de hoy, pues cuando defiendes a un cuatrero, pues yo nunca he defendido uno. Nunca he visto a nadie que haya robado ganado, pero seguramente mi abuelo, que también era abogado, pues a lo mejor sí lo habrá visto y habrá tenido que defender a alguno. En mi caso, yo defenderé, pues lo que estoy defendiendo, las ciberestafas, y mis hijos probablemente, mi hijo si estudia Derecho, defenderá al ciber asesino que mató, mató a través de un dron, ¿no? Se plantea también ya no como un delito de daños, ¿no? La destrucción de una inteligencia artificial, porque conlleva no una vida, no replicar una vida, pero sí una conciencia independiente. La inteligencia artificial que yo tengo, que se llama Margarita, no es lo mismo que la tuya, evidentemente, porque yo la he enseñado y he pasado tiempo con ella enseñándola, por lo menos un año, 2 años enseñándola, y si llego a estar 10 años con ella, pues va a ser una inteligencia artificial, un ente que va a tener un cierto valor y un cierto cariño para mí y que alguien me la hackee y la destruya, va a tener unas consecuencias que no van a ser mínimamente económicas, sino que van a tener una repercusión tanto emocionales como sentimentales para mí también. Entonces habrá que adaptar, ¿no? La muerte de la muerte cibernética de la inteligencia artificial singular, ¿no? Habrá que adaptarnos también a eso. Claro, que ya estamos hablando de temas de daños morales y demás. Bueno. Eh, es que hablar contigo de estos temas es emocionante, ¿no? Es interesante cómo lo planteas y creo que das otra visión y eres positivista en este tema. Hay unos que son más negativistas, digámoslo así. Hablemos desde el tema filosófico. Pero creo que es eso, aprovechar la inteligencia artificial y adaptarnos a ella y sacarle los mayores frutos para nuestra carrera y nuestra vida. Ahora hablemos un tema, tú te has vuelto viral, ¿no? En redes sociales por una cantante en el Sí, cual defendiste y de hecho también hasta el estafador de Tinder también fuiste defensor. sí. O sea, creo que eso te da más visibilidad. Entonces cuéntanos un poco de estas vivencias personales como abogado. Bueno, a ver, Leslie Ochoa, que así es como se llama la artista que representé, denuncia a Nacho Cano por un posible delito de inmigración ilegal y explotación laboral. Bueno, está en el juzgado de instrucción, todavía se está instruyendo ese procedimiento. Ha ido muy bien, ha ido bastante bien. Se ha ratificado en la denuncia, ha salido bastante bien, bastante claro y el procedimiento va a continuar. Leslie, ¿quieres decir algo? Lucha de salvajes, convierten el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierten los cerca que ando de entrar. Y en el marco de ese asunto, ¿no? En la acusación que yo sostenía contra este señor, habían denunciado a Leslie Ochoa, habían denunciado a la jueza, al decano, a los policías, a todo el mundo, ¿no? Entonces yo sabía que tenía una obligación con la prensa y tenía que responderle, ¿no? A algo a la prensa,
pero yo estaba temeroso de que Leslie dijera cualquier cosa y que eso pudiera ser interpretado de alguna manera como algo abyecto y que finalmente fuera denunciada nuevamente o querellada. Entonces yo le dije a Leslie, mira, no hables, no veo prudente. Y ella me dijo, no, tengo que decir algo porque la prensa necesita escuchar mi voz. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. La poesía o el arte, aunque pueda ser interpretable, no puede ser denunciable. Una expresión artística jamás va a poder ser denunciada. Entonces le dije, te propongo otra cosa, canta delante de los micrófonos. Imagínate la escena poética que tenía yo en mi cabeza. Yo imagino que toda la presión de los medios, toda la presión de ese hombre que es una persona muy poderosa en España, se iba a centrar en un minuto en el que ella, con una escogida melodía y una escogida letra, que es la de Lucha de Gigantes de Antonio Vega, expresaba la lucha interna de lo desesperante que es estar entre los tribunales para buscar justicia, ¿no? Por eso dice monstruo de papel, no sé qué y tal. Escogemos esa canción con esos párrafos en concreto. Pensaba que iba a ser un momento sumamente emotivo y sumamente bonito, pero como todo en esta vida, los mejores dramas son las mejores comedias. Los peores dramas son las mejores comedias, y efectivamente así fue. Lo que yo pensaba que iba a ser un drama y un momento emocionante, por mi cara que puse, mi expresión de contención, porque evidentemente pues estaba viviendo un momento histórico, no pude contenerme y las redes sociales pues cogieron esa expresión mía que yo tenía de contención de la risa y lo convirtieron en un momento viral, y al final lo que parecía poesía se convirtió en un momento meme y en un momento cómico. Así que bueno, es algo que no tenía previsto, algo que no tenía pensado que eso ocurriera, pero se convirtió en una seña de identidad, ¿no? Así que bueno, ahí está, para el futuro. Claro, no, eso llegó hasta aquí a Colombia, llegó a todos, yo lo repliqué, fue muy chistoso, fue algo curioso. Decía, cuando defiendes a tu cliente y te sale. Sí, de hecho yo creo que en Latinoamérica les encantó. Yo tenía por aquel entonces como 30.000, 40.000 seguidores porque llevaba muchos casos emblemáticos aquí en España, pero de repente se me dispararon a 70.000 seguidores. Y casi todos eran de Latinoamérica, México, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, todas partes de Latinoamérica. Y era por el meme. Yo no entendía, cuando eso ocurre, de repente se viraliza como la espuma en páginas de humor. Y de repente digo, Dios mío, bueno, qué efecto que no me esperaba que hubiera tenido esto. Y bueno, no me arrepiento ni muchísimo menos, fue un momento muy emotivo, muy bonito, y lo volvería a hacer evidentemente porque ha conllevado pues eso, lo que es un abogado, ¿no? Que algunas veces luchamos en los tribunales y otras veces también nos toca luchar contra la prensa. Claro que sí. No, y es interesante lo que tú mencionas porque es planificado, ¿no? Uno piensa que fue un momento así, improvisto, que tú sí esperaba que ella hablara o que dijera algo, pero pues vemos que todo tiene una explicación. Sí, todo tiene una explicación. Y eso le da mejor fuerza a ti como abogado, y sobre todo que tú esperabas era simplemente dejar algo artístico que no te afectara en tu caso, y terminó volviéndose viral, y eso ayuda también al ego personal, ¿no? En cierta forma. Profesionalmente he sido más visible, pero tampoco me ha ayudado mucho. El abogado se tiene que enfrentar siempre a los medios de comunicación, el penalista, ¿no? Y a los juzgados, son nuestros ruedos de combate, ¿no? Esos dos sitios. Claro, ¿no? Y el abogado penalista creo que es el abogado cliché de las series y demás. Hay muchísimos abogados, pero uno siempre dice abogado y piensan que todos somos así, ¿no? Que todos somos penalistas y todos defendemos esos casos. Y no, es solo una parte del derecho. Claro, exacto. Y la otra pregunta que me habías hecho, aparte de lo de Leslie, ¿qué era? El tema del estafador de Tinder. También es una historia interesante, ¿no? Simon Laviev se pone en contacto conmigo, ¿no? Porque tiene un procedimiento en España, en concreto en el sur, en Algeciras, y a raíz de ese procedimiento pues busca abogados en penal. Efectivamente, ya mi popularidad aquí en España había sido muy alta y me hago cargo de su representación. El tío es un hombre fascinante, fascinante.
Él vive en una burbuja de éxito que no se sabe si es real, si no es real, si proviene de las estafas, si proviene de dinero real. Es fascinante el egocentrismo que tiene, su perfil psicológico. Vamos, o sea, cuando contrata él conmigo, yo no creo que sea un cliente mejor para mí. O sea, me encantó. En cuestión de un segundo entendí y capté rápidamente lo que él quería, cómo lo quería, y fuimos trabajando. No obstante, él está en Música Captura aquí en casi toda Europa. Y lamentablemente para él no puede venir a España y no puede venir a Europa. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años. Claro, ¿no? Y esto fue un caso muy viral por todo lo que pasó, ese documental que hicieron. Él te Correcto. comentó algo sobre al respecto, ¿te ha dicho algo? Dice que Netflix no tiene razón del todo, que no, las cosas no son así, que no es verdad, etc. Pero bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Yo lo único que te puedo decir en derecho es que ni el bueno es tan malo, ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Entonces siempre hay que escuchar las dos partes y siempre hay que ver cuál es la otra opción. Él no ha tenido la oportunidad de defender su inocencia ante un tribunal todavía, pero a lo mejor algún día aquí en Europa se le puede juzgar y se puede ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro que sí, aquí había una frase de un abogado que él fue político, a él lo asesinaron en 1948, el 9 de abril, que fue lo que se le conoció históricamente como el Bogotazo. Jorge Eliezer Gaitán, también abogado penalista, y él decía lo siguiente: el que juzga una causa sin oír la otra parte, aunque juzgue justo, es una condena injusta. Y creo que se Correcto. ajusta a lo que tú mencionas. A ver, uno de los principios rectores del derecho penal es auditot et altera part, que en latín significa oír a las dos partes y siempre en igualdad de condiciones, ¿no? Eso desde derecho romano, desde hace más de 2000 años, se ha utilizado siempre, ¿no? Siempre, siempre. De hecho, nos tenemos que remontar a las tablas babilónicas, a la tabla de Asurbanipal, que son el decálogo que tenían, ¿no? En las tablas babilónicas, en la que impartían justicia, ¿no? Y decían, uno de sus principios era escuchar a uno y escuchar al otro y efectivamente pues determinar cuál sería la sentencia justa, que en aquel entonces era: si a ti te habían quitado un ojo, pues tú quitas otro ojo, tienes derecho a quitar otro ojo después del juicio. Evidentemente sí se puede demostrar que es tu culpabilidad. Y a día de hoy ese principio se ha ido sofisticando muchísimo más, evidentemente, se ha ido perfeccionando cada día más, pero es un principio rector que sigue hasta la fecha. Es curioso, ¿no? Esa tradición jurídica que arrastramos desde hace casi 3000 años de sociedad, y que a día de hoy, en el 2025, con inteligencias artificiales, con un montón de diferencias de aquel entonces, a día de hoy se sigue aplicando. Digamos, algún tema, algún caso que tú hayas tenido que más recuerdes, que más te guste llevarlo, ¿por qué? Bueno, a ver, los penalistas siempre tienen como unos 6 o 7 casos que marcan su vida, ¿no? En mi caso está el caso Atalaya, el señor mayor que mató al ladrón que entró en su casa, el de Leslie es un caso que me ha marcado, el de Elisa Muliá contra Íñigo Rejón, que es un diputado muy conocido aquí en España, también me marcó, otros homicidios, asesinatos que he tenido, pero dentro de poco voy a hacer un blog con una criminóloga que se llama Carmen Corasini. Os recomiendo su libro, que se llama Personas Bestias. Es un repaso de los últimos asesinatos que hay en España. Son asesinatos sumamente crueles, ¿no? La autora es Carmen Corasini, es una criminóloga y periodista española muy famosa, muy conocida. Y con ella vamos a hacer un blog acerca de su libro. Y algo que siempre me ha intrigado en todos estos años de ejercicio como abogado penalista es si existe el mal, si realmente existe el mal, ¿no? En este blog que vamos a hacer para un canal de YouTube, pues buscamos, ¿no? Si realmente ha existido el mal, si existe el mal, o si el hombre es bueno y malo al mismo tiempo. En esa dualidad puede hacer las mejores cosas y las peores. Pero es cierto que en estos años de ejercicio, 18 ya, sí que he visto a la cara al mal puro, ¿no? A algunos asesinatos que no tienen más explicación que el mero hecho de la crueldad humana y de la maldad humana. Eso lo voy a relacionar si quieres otro día lo hablamos ya en profundidad sobre esos asesinatos que he llevado.
pero grandes asesinatos importantes en España, casi todos tienen explicación coherente desde la psiquiatría, desde la psicología e incluso desde la sociología, ¿no? Pero hay algunos que no. Hay algunos que son la única explicación es la existencia del mal, ¿no? Y esos son los que más te marcan como abogado, cuando no encuentras tú una satisfacción de tu curiosidad y del móvil del crimen, ¿no? Que decimos, bueno, este lo ha matado por celos, este lo ha matado porque estaba bajo los efectos del ribotril, la cocaína y el alcohol y tenía lagunas, este lo ha matado porque es esquizofrénico, este lo ha matado por dinero. Casi todo tiene una explicación, pues hay algunas veces que no la hay. Y cuando no la hay, entra la parte más espiritual, oscura, ¿no? Más oscura, ¿ves? y ahí es cuando te encuentras de frente pues con el mal, ¿no? Y eso es lo que más te marca como ser humano. Claro, es como la película de Batman, la del 2008, la del Guasón, que habla de ese tema, ¿no? Que dice que hay hombres que no lo mueve el dinero, la codicia, sino simplemente quiere ver el mundo arder, ¿no? Que quiere ver Exacto. una satisfacción personal. Porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y ese fue uno de los motivos por los cuales, cuando hace unos años un pintor me dijo, oye, te quiero retratar porque es que me gusta mucho tu trabajo y quiero hacer algo tuyo, ¿no? Y por ese motivo, justo Claro. por el motivo que tú me has dicho, y además ha hecho muy popular aquí en España este cuadro, pedí que me retrataran Sí, junto yo lo vi en contra el Instagram. Batman y contra Joker. Era precisamente eso, ¿no? El paradigma Claro. de la maldad, de la locura, de esa fuerza irracional contra todo lo contrario, de una persona que lleva un profundo trauma, un profundo dolor, se convierte en pura bondad, pero utiliza otros elementos para combatir a su antítesis, ¿no? La locura, lo irracional, lo loco, ¿no? Y entre medias, Claro. algunas veces pues se encuentran los abogados, ¿no? Ese fue precisamente el motivo por el cual le pedí a ese pintor que me retratara entre esos dos personajes, ¿no? Esa fuerza irresistible contra esa fuerza inamovible, ¿no? Que algunas veces ocurren en justicia. Claro. El arte es una bonita forma de expresar nuestra creatividad, pero al mismo tiempo también nos sirve para llegar a entender la realidad que nos mueve, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene el arte. El arte creo que no lo tiene. Eso es lo que nos diferencia o nos hace humanos, ¿no? Porque digamos, los animales piensan, y eso ya lo han hecho análisis desde el cerebro. El cerebro se creó por un tema del sistema nervioso, es decir, o se desarrolló, porque cuando digo crear quiere decir como si alguien lo hubiese hecho, o digamos se evolucionó por el tema del movimiento, y el movimiento es perceptibilidad, es decir, si yo me muevo, el cerebro tiene que analizar antes de que yo dé el paso. Si no, moverse sería extremadamente peligroso. Me caería primero y después lo pensaría. Y por eso es que Rodolfo Ginás en El cerebro y el mito del yo habla de lo siguiente. El pulso de uno, digamos fisiológico, es de 11 Hz por segundo y el cerebro analiza a 40 Hz por segundo. O sea, analiza antes de que yo me mueva. Y eso lo hacen los animales. Pero ¿qué nos diferencia a los animales o incluso la inteligencia artificial? La perceptibilidad, es decir, el análisis del arte. Yo creo, el mundo abstracto, imaginarme, como ahorita tú estás pensando algo, estás analizando el tema intrínseco, cómo haces la imagen, qué es lo que tú estás mirando o analizando. Y creo que ese cuadro tiene ello, es decir, una idea que tú plasmaste o que tú querías y tus vivencias y tu satisfacción personal. Exacto, esa es la historia del cuadro, de ese cuadro que es tan viral en España también. Pero bueno, Cristian, pues ha sido un placer charlar contigo. Cuando quieras me vuelves a tener aquí en tu canal de YouTube. No, claro, no, al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo
y sobre todo por brindarme esta posibilidad de hablar contigo. Creo que es interesante charlar contigo de todos temas, pues la idea de hablar un poco de la dogmática penal, pero pues también nos salimos un poco, hablamos de inteligencia artificial, un poco de tus casos y creo que eso ha hecho muy interesante. No sé si quieras dejar tus redes sociales o dónde te contactan. En Instagram, creo que tienes mi Instagram y Claro. de hecho sería muy prudente que cuando edites el vídeo y todo eso lo fragmentes para que podamos compartirlo en nuestras redes sociales, la entrevista, y eso tenga mucho más recorrido. Yo creo que en el canal de YouTube va a tener mucha visibilidad, pero obviamente en Instagram va a tener un buen resultado. Claro que sí, así va a ser. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Que estés muy bien. Cualquier cosa